Y el mandato político de esta convención extraordinaria de la Asociación Nacional Republicana rezaba entre uno de sus puntos que los parlamentarios y los colorados deben comprometerse a acompañar a través de los mecanismos constitucionales la posibilidad de establecer la reelección presidencial. No quedó claro cuál será esa vía, si la enmienda o la reforma constitucional. Por supuesto, los votos en ambas cámaras del Congreso Nacional siguen en debate. Desde la disidencia y la oposición aseguran que en ninguno de los casos Cartes tendrá los votos para salirse con ese cometido. Sin embargo, en Cámara de Diputados, el diputado Óscar Tuma esta mañana presentó el escrito por el cual retira su proyecto de ley que establece la enmienda constitucional como vía para la reelección. Quien meses atrás había presentado el proyecto de enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección presidencial, presentó hoy la solicitud para retirar su firma del proyecto. Al respecto, Óscar Tuma asegura que sigue a favor de dicha figura, pero no en personalizar el proyecto, y lamentó que el debate se haya encaminado en determinar a quién beneficiará como candidato y no en qué beneficiará al país. La enmienda tiene que beneficiar a todos y beneficia, no para unos y no para otros, ¿verdad? Acá, lastimosamente, te vuelvo a repetir, nunca se terminó de discutir si esto era beneficioso o no para el país. Lo que se discutió era si le beneficiaba o no a una persona, o a dos o a tres. Por otro lado, estimó que ya no hay tiempo de encarar la posible reelección mediante la reforma constitucional, ni que sea apropiado hablar de reforma por un solo artículo. Requiere de 50 votos y de 30, ¿verdad? La enmienda era de 41 y de 23. En cuanto a la destitución de Francisco de Vargas por su extracción liberal, Tuma aseguró que más allá del motivo de su remoción del cargo, la decisión está acorde con un clamor ciudadano y se abstuvo de emitir opinión sobre la afiliación de Santiago Peña a la ANR.